필요하다며? 난 불이 필요하고. 난 물이 필요하지. 그래서 나 파란 색깔 입은 거 아니야? Hola Monflowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Son tantas las cosas que están surgiendo últimamente entre Taehyun y Jungkook. Últimamente he estado muy ocupada, pero eso no quita que les esté informando sobre las nuevas noticias de nuestros chicos. He decidido usar shorts para mantenerlas informadas, así que quédense atentas siempre al canal porque estaré actualizando con videos súper cortos. El día de hoy vengo a compartir con ustedes ciertos análisis que acaban de surgir sobre el portafolio de Taehyun. Como ya sabemos, su portafolio se denominó Myself Beautiful Days. Fue un portafolio en blanco y negro con temática de siglos pasados. El primer análisis que yo tenía sobre este momento es que el portafolio de Taehyun y el de Jungkook son similares. En cierto punto hacen referencia a los elementos de fuego y agua, aunque nada me quita de la cabeza que esto no es coincidencia. Hoy finalmente logramos tener otro análisis que va más allá de una historia de amor. Y es que todo parece indicar que Taehyun se inspiró en una película de drama romántico británica del 1987 llamado Maurice. En primera, sabemos que el concepto del portafolio de Taehyun de por sí ya daba vibras de un estilo vintage basado en la era victoriana. Si nos basamos en todo el concepto, la sección de fotos, el montar en caballo, leer un libro, la vestimenta, andar en bicicleta, todo esto tiene una gran similitud con la película de Maurice. Maurice es una película de drama romántico donde Maurice Hill es un joven homosexual en el ambiente opresivo de la Inglaterra victoriana, en el que el amor entre dos hombres es perseguido por la ley. Tuve la dicha de leer el libro y ver la película, y créanme cuando les digo que me dejó algo sentimental. Y es que por más que los dos protagonistas se aman, ellos solo vivieron una relación de forma clandestina, ya que el otro protagonista, con tal de guardar las apariencias, se casa con una mujer. Podríamos decir que la película sí tuvo final feliz, ya que Maurice conoce a otra persona con quien inicia una nueva relación. No obstante de eso, ambos chicos saben que se pertenecieron en su momento. Puede que la historia no tenga mucho que ver con el Taekook, pero la temática sí. Y es que vivir en una sociedad donde existe la homofobia debe ser algo muy agotador para dos personas que solo quieren vivir su amor de manera libre. En fin, todo esto solo nos vuelve a confirmar que nada de lo que hace Taehyun es coincidencia. Puede que no suceda en todas sus publicaciones, pero sí en la mayoría siempre intenta decirnos algo. Taehyun es alguien muy especial. Puede que esté pasando por momentos difíciles, pero solo hay que tener confianza en nuestro chico. Estoy segura que él y Jungkook están viviendo una historia de amor que sí tendrá su final feliz. A través de sus publicaciones, Taehyun y Jungkook nos demuestran que siguen firmes. Esta publicación de Taehyun me gustó ya que fue una foto tomada durante ciertos rumores. Sin duda, una indirecta para muchas. Seguiré informando cualquier novedad. Por el momento, esto fue todo. Recuerden cuidarse mucho y portarse muy bien. Doy fin a esto y nos vemos en el próximo video.